Praise God, praise God. Here's what I want to do this morning. Esto es lo que quiero hacer en esta mañana. I'm going to pray for us to be ready for the word today. Voy a orar para que nos preparemos para la palabra en Y'all esta going to mañana. pray with me? ¿Van a orar conmigo? Because I believe God has a word for us this morning. Porque yo sí sé que Dios tiene una palabra para nosotros. Amen. Hi, Kat. We missed Kat, but she's back. Praise the Lord. So let us pray. Lord, my God, we just thank you for your faithfulness. Señor, te damos gracias por tu fidelidad. We thank you for your goodness, my God. Te damos gracias por tu bondad. I ask as we get into your word this morning, my Lord. Te pido que mientras entramos a tu palabra, My God, I ask that you speak to us. que tú nos hable, Lord, that you speak to our minds, que tú hable a nuestra that mente, you speak to our hearts, hable a nuestros that corazones, you speak to our que spirits. tú hable a nuestro espíritu. My God, as we always pray, Lord, Y como siempre oramos, Señor, that you continue to mold us into who you have called us to be, my God. que tú nos continúes moldeando hacia la persona en lo cual usted nos ha llamado a ser. For you are the potter and we are the clay. Porque tú eres el cordero y nosotros somos. In Jesus' name we pray. Y en nombre de Jesús And everyone that believes us, say amen. y todos aquellos que creen, dile amén. Amen, amen. Nosotros somos el barro. Eso, you got it. We'll get it, we'll get it, we'll get it. Praise the Lord. God is good. All the time, amen. All right, guys, I'm going to need you all to be with me this morning. We are in our Grow Up series, amen, Estamos en nuestra serie de crecimiento, which I believe is extremely important en lo cual es extremadamente importante, because maturity is needed in the body of Christ, amen. porque la madurez es necesario entre el cuerpo de Cristo. We need to mature, Necesitamos madurar. amen. Anybody here need to mature? Aquí hay alguien que necesita madurar. We need to grow. Tenemos que crecer. Tell the person next to you, I need to grow. Dile a la persona a tu lado, necesito crecer. And we're not talking about height. I know some of y'all want to be a little Y no taller. estoy hablando de estatura. But today I want to talk about a very important topic. Pero hoy quiero hablar sobre un tema muy importante. And it's something that's very, very strong for our faith. Y es algo que es bastante fuerte para nuestra fe. It carries a lot of weight. Contiene mucho peso. Y'all ready? ¿Listos? Today's going to be a meaty day. Hoy va a ser un día de recibir carne. No milk today. No va a haber leche. Y'all ready for some steak? ¿Están listos para un bistec? Yes, all right. Medium rare. She said, I'm ready. Bring it. Bring it, Pastor. Today we're going to be reading a little bit from Matthew. Vamos a leer un poco del libro de Mateo. But I want to give you a little bit of pretense of what's happening here. Pero te quiero dar una introducción a lo que está sucediendo. Matthew's chapter 5 through 7, Mateo capítulo 5 al 7. Jesus is talking about the sermon, it's what's called the Sermon on the Mount. Jesús habla de un sermón en la montaña. And it's a collection of the teachings of Jesus. Y es una colección de las enseñanzas de Jesús. And these teachings, Y estas enseñanzas they're foundational beliefs. sirve como un fundamento de las creencias. Amen? They have to do with Christian ethics, Tiene que ver con la ética cristiana, detailing how believers should live, detallando cómo es que los cristianos deberían de vivir, how they should love, cómo deberían de how amar, they should pray, cómo deberían de orar. and it reflects the values of the kingdom of God here on earth. Y refleja también los valores del reino de Dios aquí en la tierra. How many know that's important? ¿Cuántos saben que eso es importante? If we're trying to live right, it's good to know how we're supposed to live. Si estamos tratando de vivir bien, tenemos que saber en qué manera vivir bien. And if we take all these sermons, we can summarize them into three different parts or points. Y si tomamos estos sermones y lo podemos dividir entre tres elementos. Jesus tries to make a point of the heart over action. Jesús toca el punto de que haya un corazón sobre la acción. What does that mean? ¿Qué significa? That he wants to change the focus Que él quiere cambiar el enfoque from following religious rules de seguir las reglas religiosas to the intentional condition of the heart. a que el corazón esté en una condición intencional. Teaches motives, Él enseña motivos and that motives and thoughts, y pensamientos like harboring anger como albergar enojo or lust, o lujuria, it matters just as much as physical actions. en lo cual
importa tal como las acciones físicas. Amen? So he starts making point of what's in the heart. Y él comienza a hacer el punto de lo que está en el corazón. I mean, that's important. ¿Cuántos saben que eso es importante? Amen. He also makes a radical kingdom culture change. Él también hace un cambio radical de la cultura del reino. Because he starts talking about human relationships. Y empieza a hablar sobre las relaciones humanas. And he starts talking about nonviolence. Y empieza a promocionar la no violencia. Radical forgiveness. Y el perdón radical. Humility. La humildad. Loving someone's enemies. Y amando a sus enemigos. And it contains Y contiene teachings like the Beatitudes, enseñanzas como los bienaventurados, the Golden Rule, the Lord's Prayer. la regla de oro y también la oración del Señor. And then he makes another point that he calls for transformation to the world. Y después se refiere a otro punto que se trata de la transformación del mundo. It lets us know that when he says that we are the salt of the earth, Y nos deja saber que nosotros somos la sal de la we are tierra, the light of the world. que somos la luz del mundo. And it challenges believers Y nos reta como creyentes to combat injustice para batallar injusticias and pursue righteousness y perseguir la justicia in a broken society. en una sociedad quebrantada. Now, this is not my message today, Y este no es mi mensaje hoy, but I believe it's important for us to understand the revelation of God's heart. pero sí creo que esto es muy importante saber la revelación del corazón de Dios. Amen? Because if we understand the importance of what he's bringing, Porque si comprendemos la importancia de lo que Dios está trayendo, then we can understand the weight of what we're trying to share today. entonces podemos entender el peso de lo que estamos compartiendo en el día de hoy. Amen? All right, so what are we going to talk about today? So, hoy, ¿de qué vamos a hablar? Today I want to talk about forgiveness. Hoy yo voy a hablar de el perdón. My title for today, Mi tema de hoy es, which is funny on Jesse's prayer, y es chistoso por la oración de Jesse, title is Grow Up and Let Go. se llama Crecer y dejarlo ir. Tell the person next to you, grow up and let go. Dile a la persona a tu lado, crece y déjalo ir. Like, Pastor, I don't like that title. Pastor, a mí no me gusta ese tema. Okay, Está bien. because we're going to talk about walking in mature forgiveness. Vamos a hablar de caminar en un perdón de madurez. Anybody ever had an issue with forgiveness? ¿Alguna otra persona ha tenido un problema con el perdón? You don't have to raise your hand. We've all struggled with it. Yo pienso que todos hemos lidiado en una ocasión u otra con el perdón. And the thing is, mature forgiveness, Y la cosa es que el perdón maduro it doesn't mean that you're approving what happened. no significa que estás aprobando lo sucedido. It's that you're refusing Es que te estás rehusando to let that pain become your identity. permitir que el dolor se convierta en tu identidad. I want you to ask yourself a serious question. Quiero que se pregunten algo muy serio. How serious is the need to forgive? ¿Cuál importante o serio es la necesidad de perdonar? How serious is the need to forgive? ¿Cuál serio es la necesidad de perdonar? Do we really have to? ¿Tenemos verdaderamente que hacerlo? Thank you, Amanda. Amanda forgave me today for making fun of her laugh. Thank you. Praise the Lord. Gracias, Amanda, por perdonarme por Let's go to the reírme de tu word. risa. Matthew chapter 6, Mateos capítulo 6, verses 14 and 15. versículos 14 al 15. It says, if you forgive those who sin against you, your heavenly Father will forgive you. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. How many like that verse? ¿Cuánto le gustan ese versículo? Praise the Lord. Verse 15. But if you refuse to forgive others, your Father will not forgive your sins. Versículo 15. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no te perdonará tus pecados. How many of you like that verse? ¿Cuánto le gustan ese versículo? Not so much. I get it. No muchas personas, pero It's a entiendo. tough word. Es una palabra bastante fuerte. Because the thing is, when we have to forgive,
tenemos que perdonar. we automatically go to our situation. Cuando hay que perdonar, automáticamente nos dirigimos a la situación. Oh, but they backstabbed me. Oh, pero me traicionaron por la espalda. They smeared my name. Ah, me mancharon mi nombre. They stole from me. Me robaron. They hurt me. Me hirieron. They violated me. Me violaron. They broke my trust. Han quebrantado mi confianza. And even with all that, I have to forgive them? Y aún con todo eso, ¿todavía tengo que perdonarlos? Yes. Sí. And that can get difficult Y eso se puede poner difícil. because there's a lot of preachings Hay muchas prédicas on forgiveness, de perdón, but there's not many that teach you how to walk in forgiveness. pero no muchos hablan de cómo caminar en ese perdón. Because how do we walk in forgiveness ¿Cómo caminamos en perdón when the situation has been so toxic? cuando la situación se ha convertido tóxica? When it's not black and white, as you stepped in my shoes, and I'm sorry. Cuando no es negro ni blanco, que me pisaste los pies y lo siento. But when there's been years of abuse, Pero cuando han habido años de abuso, how do you walk in forgiveness like that? ¿cómo tú puedes caminar en perdón en una situación como esa? So today I want to present to you Hoy te quiero presentar that forgiveness is not just an act. que el perdón no es solamente un acto, It's not just like, okay, I'm sorry, later. no es solamente lo siento, But que nos vemos. I want you to understand that forgiveness is a lifestyle. Quiero que comprendan que el perdón es una manera de vivir. We must learn how to live a lifestyle of forgiveness. Tenemos que aprender a vivir una vida de perdón. So I'm going to go over 3 things today. Voy a repasar 3 cosas hoy. Y'all ready? ¿Listos? Number 1, we're going to talk about why we must forgive. Número 1, vamos a hablar de por qué tenemos que perdonar. That's important, right? Why we must forgive. Number 2, we're going to talk about the benefits of forgiving. Número 2, vamos a hablar de los beneficios del perdón. How many know there's benefits in forgiving? ¿Y cuántos saben que hay beneficios en el perdón? And number 3, we're going to talk about forgiving with healthy boundaries. Y número 3, vamos a hablar sobre el perdón creando barreras saludables. Now, I'm going to try to go a little quickly this morning Vamos a tratar de repasar esto rapidito en esta because mañana, I don't want to have to break this up into 2 weeks. porque no lo quiero dividir en 2 semanas. Because the last one I think is important. Porque el último yo pienso que sí que es importante. Amen? Amén. So I don't want y'all calling me during the week. Hey, Pastor, what's that third one? So I can write it down now. No, let's get over it today. No quiero que me llamen en plena semana y que me digan cuál fue el tercero, pastor, para yo And y'all escribirlo. have your notes. Amen? Lo vamos a repasar hoy para que tengan sus notas. But please understand that forgiveness touches everyone in this room. Pero por favor comprendan que el perdón toca a cada persona en este lugar. Anyone who's been wounded, Cualquier persona que ha sido herido, betrayed, traicionado, rejected, rechazado, abandoned, abandonado, lied to, cheated on, que le han hecho mentiras, Hurt by también someone. han sido infiel o herido por otra persona. we must first understand Tenemos que entender, forgiveness is not weakness, el perdón no es una debilidad, but forgiveness is maturity. pero el perdón sí es madurez. Forgiveness is spiritual warfare. El perdón es guerra espiritual. Forgiveness frees the prisoner. El perdón libera al prisionero. And often the prisoner can be us. Y muchas de las veces el prisionero somos nosotros mismos. Because some of us believe, Porque a veces, algunos creemos, we can believe that we're holding on to the offense, podemos creer que estamos agarrados de la ofensa, but in reality, the offense can be holding on to us. pero en realidad la ofensa está agarrado de nosotros. So, what does forgiveness mean? ¿Eso qué significa el perdón? Forgiveness means to release, El perdón significa liberar, let it go. dejarlo ir, Let it go. Okay? To cancel a debt. cancelar la deuda. And it's powerful Y es poderoso because, like I said, biblical belief is not, or biblical forgiveness is not believing something didn't happen. porque nuevamente les repito que el perdón bíblico no es pretendiendo que algo no sucedió. It means that you're releasing Significa que te estás liberando your right to revenge. el derecho de vengarse. You're releasing the person into God's hands. Estás dejando ir a la persona en las manos de Dios. And it's not like he's going to be in the hands of God and go through, right? Because sometimes we can say that. No es decirlo de una manera maliciosa que va a estar en las manos de Dios. We're like, oh, you want to, God, take care of him.
que la persona se esté burlando de ti y de momento tú dices, Dios, encárgate Smite de thee, ellos. right? Like we get all spiritual with it. Nos ponemos a veces sobre espiritual. Imagine as a parent, Imagínate como un padre, your siblings have issues, tus hijos tienen problemas and one of your kids comes up to you y uno de tus hijos viene donde ti and says, "Yo, ma, y te dice, ma, homeboy's tripping. aquel se está volviendo loco. Get him, kill him." Vete detrás de él. As a parent, are we going to be like, "Oh yeah, no problem"? Y como No. padre, vamos a ir detrás de él y meterle una garnata. But we want God to do that, Queremos que Dios sea el que lo haga. right? We want God to smite, let him go through some stuff. A veces le pedimos a Dios de esa misma manera. Señor, dale una garnata. You know what it means to leave somebody in the hands of God? ¿Tú sabes lo que significa dejar a una persona en manos de Dios? God, do your desire in their life. Señor, haz tu voluntad en la vida de esa persona. What is God's desire? ¿Cuál es el deseo de Dios? The Bible tells me that God's desire is for all to be saved and come to the knowledge of truth. La palabra me enseña a mí que el deseo de Dios es que toda persona reconozca quién es Dios y la verdad. So when we're forgiven, we're saying, Lord, I don't want revenge. Y cuando estamos perdonando, no le pedimos a Dios venganza, But Lord, do whatever you got to do in their life to bring them into salvation. pero le decimos, Señor, haz lo que tú tengas que hacer para que ellos lleguen a la salvación. I refuse to carry this poison anymore. Yo me rehúso a cargar este veneno sobre mí. Amen? The Hebrew word for forgiveness is nasa, almost like Nassau. Huh? La palabra de perdón en hebreo es nasá. It means to lift away, Significa levantar y retirar, carry off, arramblar, remove burden. quitar la carga. And this is beautiful because forgiveness literally paints a picture. Y esto es algo muy hermoso porque literalmente el perdón presenta una buena foto. And it's a picture of weight being lifted off of someone. Y es la foto de que la carga está siendo levantada de encima de esa persona. Some of us Algunos de nosotros can be walking around life caminamos por la vida carrying an emotional weight cargando un peso emocional that God never intended for us to carry. que Dios nunca quería que lo cargáramos. And the thing is, in Jewish culture, Y en la cultura judía, debt language, el lenguaje de la deuda, when you owed something, cuando tú debías algo, and forgiveness language y el lenguaje del perdón were deeply connected. eran profundamente conectadas. That's why Jesus said, Por eso es que Jesús dijo, forgive our debts as we forgive our debtors. perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. Why? Because unforgiveness, Porque la falta de perdón it spiritually behaves like an emotional debt. se comporta como una manera espiritual que se convierte en una deuda emocional. And the thing is, in the ancient world, in the Bible, En la Biblia, when you had debt, it wasn't like you had bad credit. cuando tenía deuda no estaba hablando de mal crédito. Paul didn't go around and say, yeah, your credit score can't be 580. Pablo no anduvo por ahí diciendo tu puntuaje crediticio no puede ser 580. No, bad debt literally meant you can go to prison. Literalmente la deuda significaba que tú podías quedar encarcelado. So when Jesus was talking about unforgiveness like debt, Cuando Jesús está hablando sobre la falta de perdón en forma de deuda, people understood how serious that was. las personas entendían la seriedad de eso. Because debt can physically imprison you. Porque la deuda puede físicamente crear una atadura. And the thing is that Jesus was letting him know that spiritually, Y Jesús enseña que espiritualmente unforgiveness will put you right into that prison. la falta de perdón hace que tu ser sea encarcelado. And understand this, Y entiendan esto, because we have to be real here. porque tenemos que ser realistas. Forgiveness El perdón does not always restore trust, no todo el tiempo restaura la confianza, but it does restore freedom. pero sí restaura tu libertad. When we learn how to forgive, Cuando aprendemos a perdonar, it will bring freedom. sí va a traer libertad. So number one, why we must forgive. Número 1, ¿por qué tenemos que perdonar? Who here are children of God? ¿Cuántos de aquí son hijos de Dios? Amén. It's not a trick question, I know. Guys,
Lord, I think I really am, Lord. If we believe in kingdom values, Si creemos en los valores del reino, kingdom of God, el reino de Dios, then we have to understand that we must forgive because it's not optional. tenemos que entender que tenemos que perdonar porque no es opcional. For kingdom people, forgiveness is not an option. Para las personas del reino, el perdonar no es una opción, It's a necessity. es una necesidad. It's a must do. Es un tienes que hacerlo. I want y'all to write this down. Quiero que escriban esto. Matthew chapter 18, Mateo 18, verses 21 through 35. versículos 21 I'm al going to say it again. 35. Lo voy a decir. Matthew chapter 18, verses 21 through 35. Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35. I'm giving you this because I'm not going to read it, but I want you to read it at home. Te lo estoy dando porque quiero que lo estudien en la casa. But in this chapter, En este capítulo it's one of the biggest, the strongest teachings that Jesus talks about of forgiveness. son unas de las enseñanzas que contienen mucho peso, Because the servant porque un siervo has a debt that's impossible to be paid off to the king. tiene una deuda que va a ser imposible de pagarle al rey, de pagarlo de nuevo hacia el rey. But the king forgives his debt. Pero el rey le perdona su deuda. And immediately, Inmediatamente that same person esa misma persona refuses to forgive the debt of someone else se rehúsa a perdonarle la deuda de otra persona who owed him much less. que le debía mucho menos. And Jesus ends that parable with judgment. Y Jesús termina esa parábola con un juicio. Why? ¿Por qué? Because the forgiven should be forgiving. Porque los que han sido perdonados tienen que perdonar. The problem with the unforgiven servant wasn't that he sinned. El problema del siervo que no quería perdonar no era que él pecó. The problem was that he forgot how much mercy he received. El problema fue que se le olvidó cuánta misericordia él recibió. And people Y las personas, that can truly understand how much God has forgiven them aquellos que pueden entender verdaderamente cuánto Dios los ha perdonado, can become forgiving people. pueden ser personas que saben perdonar. Amen? Forgiveness is about perspective. El perdón se trata de tu perspectiva. Listen to what Paul says in Ephesians Mira lo que Pablo dice en Efesios, chapter 4:31. capítulo 4, versículo 31. He says, "Get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words, and slander, as well as all types of evil behavior." Getting it. Go ahead, Luna. Copy. Libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Conducta. Instead, be kind to each other, tenderhearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Now, did you see in the verse? ¿Se fijaron en el versículo Did you notice that bitterness, que la amargura, rage, la furia, harsh words, palabras slander, ásperas, la calumnia and all evil behavior y toda conducta de maldad, all tend to grow todo crece where forgiveness dies? donde el perdón muere? The opposite end of the spectrum. That means we need to learn how to practice forgiveness Significa que tenemos que aprender a practicar el perdón and grace in forgiveness. y también la gracia a través del perdón. In the days of Jesus, En los días de Jesús, honor and shame were extremely important. honor y vergüenza era muy importante. Public offense was taken seriously, Las ofensas públicas lo tomaban en serio and revenge culture was a natural thing. y la cultura de venganza era algo normal. It was normal. Era algo normal. Yes, Jesus introduces this radical sense of forgiveness Pero Jesús introduce un perdón radical in a revenge-driven society. entre una sociedad que estaban dirigidos hacia la venganza. That's why it was so shocking to people. Por eso es que era algo muy asombroso.
When Jesus said, love your enemies, Cuando Jesús dijo amar a tus enemigos, it wasn't just a cool phrase. no era una frase, People weren't like, oh, that sounds nice. no era una frase regular. La gente decía, eso suena lindo. No, it was a revolutionary way of thinking. No, era una manera de pensar revolucionaria. People couldn't understand it. Las personas no lo podían entender It went against their culture. porque iba en contra de su cultura. But forgiving is not an option. Pero el perdón no es una opción. Amen? Amén. So why do we forgive? ¿Por qué perdonamos? Because God asks us to. Porque Dios nos pidió que perdonara. Amen? Amén. Is that a good enough answer? Creo que eso es una respuesta buenísima. God asks us to. Amen. Number 2, Número 2, the benefits of forgiving. el beneficio del perdón. Listen to this. Modern psychological studies constantly show unforgiveness increases anxiety, depression, cortisol levels, blood pressure, chronic stress, sleep disorders. Los estudios psicológicos constantemente muestran que la falta de perdón aumenta la ansiedad, la depresión, niveles de cortisol altas, alta presión, estrés crónica y desorden de sueño. Anybody ever been upset with somebody and you feel your blood rising? Your ears getting hot? Se han encontrado con una persona que como que le hablan a uno y uno se siente ya que la presión se le está subiendo y los oídos se le están poniendo colorados. You can't sleep right? No puede dormir bien. Your body's going through something. Tu cuerpo está pasando por algo. It shows, the researchers show that chronic bitterness keeps the body in a stress state. A través de los estudios dicen que la amargura permanece el cuerpo en una amargura crónica. And here's the problem. Because someone who has offense continues to play that situation in their mind. Aquí es el problema, porque es que esa persona constantemente está repitiendo la ofensa en su mente. So what happens So, lo que sucede is that your es mind que tu mente is constantly reliving that trauma. está constantemente reviviendo ese trauma. Now the problem is Ahora el problema es that our body que nuestro cuerpo can't distinguish the difference no sabe distinguir la diferencia between remembered pain entre un dolor recordado and present pain. y un dolor presente. So since your mind continues to go over the trauma, Entonces tu mente continúa repitiendo el trauma, your body tu cuerpo is constantly going through it constantemente está pasando por lo mismo because it doesn't understand that this already happened. Is it happening now? All I know is that I'm all messed up. porque no está distinguiendo si esto ya pasó, es algo que está pasando ahora, no sé, estoy confundido. And the problem is the amygdala, Y lo que sucede es que la amígdala, which is the fear area of your brain that's activated, que es la área del cerebro que comunica el temor, it gets into survival mode. se convierte en un modo de sobreviviente. So now your body is in fight or flight. Y ahora tu cuerpo está en luchar o huir. You're constantly trapped in a state of survival. Estás constantemente atrapado en un modo de sobreviviente. And some people are still bleeding from wounds that happened 15 years ago Y hay muchas personas que todavía siguen sangrando de heridas que sucedió hace 15 años atrás. because the unforgiveness continues to reopen the injury. Por la falta de perdón en lo cual sigue abriendo esa misma herida. Gives us a totally different understanding when Paul says, renew your minds daily. Diferente entendimiento de lo que Pablo dice, renovar nuestra mente todos los días. Got to renew our minds daily Tenemos que renovar nuestra mente diariamente. because your mind will have your body going through all kinds of stuff. Porque si no, tu mente va a causar que tu cuerpo pase por cosas incontrolables. So a person arrives at the moment where they survived the physical situation, the physical injury, Eventualmente la persona llega a un momento donde ellos sobreviven el trauma físico, but have never left emotionally. pero nunca se ha separado del trauma emocional. So unforgiveness La falta de perdón is almost like drinking poison es como tomarse un veneno and then waiting for the other person to die. y esperando que la otra persona se muera.
And meanwhile, it's eating you up inside. Mientras tanto, te está comiendo por dentro. Your body's getting affected. Tu cuerpo es el que está siendo You afectado. can't sleep. No puedes dormir. You're reliving traumas, Estás reviviendo el trauma. all because you haven't figured out how to forgive. Todo porque no has sabido cómo perdonar. And the main point here is that forgiveness frees the soul. Y el punto aquí es que el perdón libera tu alma. Listen to this, Hebrews 12:15. Escucha esto, Hebreos 12:15. It says, watch out that no poisonous root of bitterness grows up to trouble you, corrupting many. Cuídense uno a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. The crazy thing here is La locura es, the writer's letting us know bitterness doesn't only affect you, nos están dejando saber es que la amargura no solamente te afecta a ti, but it spreads to others. pero también afecta a los demás. Unforgiven pain will leak into innocent people. Un dolor con falta de perdón puede transmitirse a los demás. And unforgiveness will suffocate your spiritual life. La falta de perdón también sofoca tu vida espiritual. They've done studies Han hecho estudios on forgiveness therapy. sobre el perdón terapéutico And it shows that people that practice forgiveness y muestra que las personas que practican el perdón have reduced stress, han tenido estrés reducido. improved heart health, Su condición salud de su corazón ha mejorado. lower anxiety, La ansiedad ha reducido improved emotional regulation. y también la regulación emocional también se ha regulado. For the love of God, better sleep. Y también por el amor de Dios se ha mejorado también el How many can use dormir. better sleep? ¿Cuánto necesitan el mejor dormir? Praise the Lord. Sometimes a good mattress is not enough. A veces un buen un buen colchón no es suficiente. They have stronger relationships. Tienen relaciones más fortalecidos. Excuse me. And the thing is, many people believe that unforgiveness only affects us spiritually. Muchas personas piensan que la falta de perdón solamente nos afecta espiritualmente. And while it does, it will also affect us physically. Y sí, afecta nuestro estatus espiritual, pero también nos afecta físicamente. Because God created the body and the soul together. Porque Dios creó el cuerpo y el espíritu juntos. Anybody ever gone through a bad situation, all of a sudden your stomach starts turning? Han pasado por una situación difícil y de momento su estómago comienza a dolerle. Your emotions are like tied to your stomach. Tus emociones están amarradas a tu You're like, estómago. I'm not hungry. I don't just No tengo hambre, nada. no. And the truth is that unforgiveness, Y la verdad es que la falta de perdón it'll block our spiritual growth. puede bloquear nuestro crecimiento espiritual. Because bitterness Porque la amargura will harden the heart. endurece el corazón. That's dangerous. Y eso es peligroso. Because when you harden your heart, Porque cuando su corazón se convierte endurecido, you'll struggle with many things. vas a lidiar con muchas cosas. One of them being worship. Una de ellas, la adoración, You'll struggle with trust, la confianza compassion, y pasión, intimacy with God, intimidad con Dios. and hearing God clearly. Aún la habilidad de escuchar a Dios claramente se afecta. That's why us learning to be mature Christians, Por eso es que nosotros tenemos que, cuando aprendemos ser creyentes maduros, we need to learn how to forgive quickly. aprendemos a perdonar rápidamente. Don't let it linger. No permita que eso se quede en tu corazón. The longer it's in there, Más tiempo perdura en tu corazón, the more it takes root. más raíz va a tomar. And the more roots it gets, Y más raíz que crezca, the more attached it becomes. más atadura vas a tener. You know the crazy thing about that? ¿Sabe la locura de eso es? You could have a tree Puedes tener un árbol with messed up roots. con unas raíces en caos, In the process of dying, en el proceso de morirse, and it can still look green. y de todos modos se ven verde. Ron knows I don't like palm trees.
El hermano Ron sabe que a mí no me gustan las palmas. To me, they make a mess. Para mí lo que hacen es un reguero. I had like 3 in front of my house, Tengo 3 delante de mi casa. always dropping these dumb seeds, Siempre se le están cayendo estas semillas. always needing to be trimming them. Siempre hay que cortarlas. So I bought this thing called Total Vegetation Killer. Yo compré un artículo que se llama Total Vegetation. And I drilled a hole in the bottom of my tree. Y yo vengo y le hago un roto a la parte de abajo del árbol. And I took a funnel and I just filled it right up. Y lo tomé y lo llené. I forgot what that's called. Un embudo. There you go, embudo. Un embudo. Tomé un embudo y le eché en las raíces del árbol To kill that tree. para matarlo. Don't tell my homeowners association. No se lo diga a la asociación. But that tree, Pero ese árbol, I would touch it yo lo and tocaba. I'm like, bro, it's getting softer. Yeah, this took weeks. Yo It's lo, weeks to kill this yo lo thing. tocaba y se sentía bien suavecito. I would feel like, okay, this thing's dying, Y yo entre mí decía, ok, se está muriendo. but the leaves are still green. Pero las hojas todavía están And I'm verdes. like, how could this thing be so messed up and still be like, oh, we're good? ¿Cómo es posible que este árbol se esté muriendo por dentro y que las hojas todavía se vean verdes? And unforgiveness will do the same thing. Y la falta de perdón hace lo mismo. It'll kill us inside. Te va a matar por dentro, And we're like, no, we're still good. We're still green. pero no, nos presentamos como si estamos bien, estamos verdecitos. Think about David and Saul in the Bible. Piensa en David y Saulo. David had every reason to hate Saul. David tenía todas las razones para odiar a Saulo, Saul lied to him. pero Saulo le mintió. He hunted him down. Él lo mandó a matar. He threw spears at him. Él le tiró con espadas. Turned the nation against him. Él creó discordia entre la nación y él. But David said, I will not touch the Lord's anointed. Pero David dijo, yo no voy a poner una mano encima del ungido de Dios. David refused bitterness. David se rehusó a la amargura. Even when David had a chance, Y aun cuando David tuvo, when he had the La oportunidad. opportunity to kill Saul, cuando él tenía la oportunidad de matar a Saulo, he refused revenge. él se rehusó a la venganza. Why? ¿Por qué? Because he understood something very powerful. Porque él entendió algo muy poderoso. If I allow bitterness to shape me, Si yo permito que la amargura me motive, then I'll end up becoming what hurt me. entonces voy a convertirme en aquello que me hirió. We have to be careful that our pain doesn't disciple us more than the Holy Spirit. Tenemos que tener cuidado que nuestro dolor no nos disipule más que el Espíritu Santo. Because we'll end up becoming the very thing that hurt us. Porque si no, nos vamos a convertir en aquello que nos hirió. There's a doctor by the name of John G. Watson. Hay un doctor que se llama John G. Watson. He's considered the father of psychological behavior or whatever. Él es considerado el padre de la psicología de And comportamiento. he wrote a book Y él escribió un libro that talks about the psychological care of infants and children. que habla sobre el cuidado psicológico de un infante o de un niño. And he made an argument that nowadays, now it's contradicting or whatever. Y él hizo un argumento que hoy en día se contradice. But the main point Pero el punto was fijo that he believed that children should be treated like young adults. que los niños deberían de ser tratados como jóvenes adultos. He warns against like love and affection, Él advierte en contra de el amor y la afección, that it can be damaging. que puede ser algo que pueda ser destrozoso. Because he basically says the world's cruel, Y él dice que el mundo es cruel, so don't get used to feeling affection. que no se acostumbren a sentirse con afección. The problem is, El problema es, many people believe this. muchas personas lo creyó As a doctor, como un doctor, well-known person, una persona had a conocida. lot of successful studies. Tenía muchos estudios que muchas personas creían en él. And people started raising their children this way, Y las personas comenzaron a crear a sus hijos de esa manera, to not feel emotion.
para no sentir emociones, not be too affectionate. a que no actúes con tanto afección. Starts the era of real men don't cry. Lo primero es que los hombres verdaderos no lloran. The crazy thing is, La locura es later on it was revealed que luego fue revelado that this same doctor had a very dysfunctional childhood. que este mismo doctor tenía como niño se crió en un hogar distorsionado. His father Su padre was an abusive drunk, fue abusivo y alcohólico, and at the age of 13, y en la edad de 13 left him and his mom lo abandonó a él y a su mamá for 2 other women. para 2 otras mujeres. So he grew up Y él creció in a house of abuse en un hogar de abuso and abandonment. y abandono. Crazy thing is, Y la locura es because he wasn't able to heal from what happened to him, que por lo cual él no podía sanarse de lo que le sucedió a él, he ended up writing a book, él escribió un libro, a study un estudio that shaped people how to act, que moldeaba a las personas cómo actuar, just like the father he hated. como el papá que él odiaba. Because when we choose bitterness, Porque cuando escogemos la amargura, we'll end up becoming the very thing we hate. vamos a convertirnos en aquello mismo que odiamos. The third point for today Tercer punto de hoy, is the important one. aquí está el más importante. Forgiving with healthy boundaries. Perdonar con límites saludables. How many know healthy boundaries are important? ¿Cuántos saben que los límites saludables son importantes? We have to understand that forgiveness doesn't mean access. Hay que entender que el perdón no significa dar acceso. And unfortunately, in forgiveness, that's the part that's hardly ever taught. Y desafortunadamente la falta de perdón, de eso casi no se enseña. Forgiveness, El perdón it doesn't mean staying in the abuse. no significa permanecer en el abuso. It doesn't mean removing accountability No significa remover la contabilidad or trying to pretend that now trust exists. o tratar de pretender que la confianza existe, Allowing continued harm permitiendo el daño or even allowing manipulation. o aún permitiendo la manipulación. We have to make sure that in our process of forgiving, Tenemos que asegurarnos que en el proceso del perdón we don't remove the wisdom of God from our situation. no vayamos a remover la sabiduría que Dios nos ha dado. We need to understand that biblically, Tenemos que entender que bíblicamente forgiveness el perdón and reconciliation y la reconciliación are not always the same thing. no es todo el tiempo lo mismo, Because we can forgive people, porque podemos perdonar give them access too quickly, y darle acceso muy and then rápidamente start the cycle all over again. y después comenzar el ciclo nuevamente. Romans 12:18 says, if it is possible, as much as it depends on you, live peacefully with all men. Romanos 12:18 dicen, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. The crazy thing is how it starts. La locura es como comienza. If it is possible. Si es posible, It lets me know me deja saber that sometimes it's not going to be possible. que a veces es imposible. Some relationships are unsafe. Hay algunas relaciones que no son saludables. Reason why Jesus said, La razón por qué Cristo dijo, be wise as serpent, harmless as doves. Astuto. ser astuto como la serpiente, pero gentil como la paloma. You know what Jesus never taught? ¿Sabe lo que Jesús nunca enseñó? Foolishness. Tonterías. Never taught us how to be fools. Él nunca nos enseñó ser insensatos. I'm going to start finishing with my last scripture. Y voy a terminar con mi última escritura. And when I read this one, Y cuando leí esta, put a lot of things together. como que dio un resumen de todo. John 2:23-25. Juan 2:23 al 25. Listen to this. It says, because of the miraculous signs, if I can speak,
Because of the miraculous signs Jesus did in Jerusalem at the Passover celebration, many began to trust in him. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él. But listen to verse 24. It says, but Jesus didn't trust them because he knew all about people. Escucha lo que dice el versículo 24, pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía la naturaleza humana. It says, no one needed to tell him about human nature, for he knew what was in each person's heart. No hacía falta que nadie le dijera cómo es ser el humano, porque él los conocía y conocía ya su naturaleza humana. Jesus himself forgave people constantly, Jesús mismo constantemente perdonó, but he didn't trust everyone. pero no confiaba en todo el mundo. That's huge Y eso es algo inmenso, because he wasn't naive. porque él no fue ingenuo. Mature forgiveness includes wisdom. El perdón que contiene madurez incluye sabiduría. And the thing is, you may ask yourself, how do I know if I've forgiven? Y posiblemente te preguntes, ¿cómo tú sabes que tú has perdonado? Because when you have forgiven, Porque cuando ya tú has perdonado, start releasing revenge for God's desire. tú comienzas a liberarte de la venganza por el deseo de Dios. You leave it in the hands of God, not for revenge, but for salvation. Lo dejas en las manos de Dios, no por venganza, sino por salvación. You're able to pray for that person, Tienes la habilidad de orar por esa persona, surrender that pain to God, rindiendo ese dolor a Dios. and that's important. Y eso es importante. And even in forgiveness, Y aún en el perdón, we can still have boundaries. todavía puedes tener límites. And boundaries might look like limited access. Y el límite puede verse como un acceso limitado. It might look like accountability, Puede aparentar a contabilidad, sometimes a little distance. a veces una distancia. May look like counseling, Puede aparentar como consejería. and even sometimes saying no. Y aún a veces diciendo que no. Because we can forgive someone Podemos perdonar a alguien without having to give them the keys back to our life. sin tener que darle las llaves de regreso a la vida de nosotros. Forgiveness, El perdón it'll remove the revenge. remueve la venganza But wisdom, pero la sabiduría boundaries, y los límites saludables we will rebuild trust. va a restablecer confianza. That's important. Es importante. And ask everyone to stand. Le voy a pedir a todos que se pongan de pie. And here's my closing challenge, if we would say. Y este es mi reto para cerrar. And ask everyone to close their eyes. Voy a pedir que todos cierren sus ojos, Don't fall asleep. pero no se duerman. I want to ask you some questions here. Le voy a hacer unas preguntas. Here's the questions I want you to ask yourself. Estas son preguntas que quiero que se pregunten. Questions in us can be too real sometimes. A veces las preguntas hacia nosotros mismos pueden ser reales. Who am I still angry at? ¿Con quién estoy enojado? Or who still controls my emotions? ¿Quién controla mis emociones? What wound am I still rehearsing? ¿Cuál es la herida en la cual yo sigo recordando? Have I confused unforgiveness with strength? ¿He confundido la falta de perdón con fortaleza? Bitterness affecting my maturity? ¿Será que la amargura me está afectando espiritualmente y permanezco inmaduro? The truth is, Lo cierto es, sometimes we don't need another sermon. a veces no necesitamos otro sermón. Sometimes we need a release.
Simplemente tenemos que dejarlo ir. While Jesus was on the cross, Mientras Jesús estaba en la cruz, while he was there hanging mientras él estaba guindando, in the o middle colgado, of pain, con todo ese dolor, in the middle of torture, en medio de tortura, he said, Father, forgive them, for they won't know not what they do. él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. And this is so powerful Y eso es algo tan poderoso, because Jesus said it while he was still bleeding. porque Jesús lo dijo mientras estaba sangrando. It wasn't after the resurrection, No fue después de la resurrección, not after vindication, no fue después de la vindicación, but while he was wounded. pero mientras él estaba herido. Jesus didn't wait Jesús no esperó for the nails to leave his hands para que le sacaran los clavos de las manos before forgiveness left his mouth. antes de que el perdón fuese soltado de su boca. And the truth is, God wants you to release in this morning. La verdad es que Dios quiere que tú lo dejes ir en esta mañana. Maybe you've carried anger, A lo mejor has cargado enojo o ira, betrayal, traición, disappointment, desolución, offense, ofensa, church hurt, heridos por sus hermanos de la iglesia, family wounds, heridas familiares. and it's exhausting to your soul. Y eso es exhaustante para tu alma. And I want you to understand, God today is not telling you to pretend it didn't happen. Y quiero que comprendan que Dios no está diciendo que pretendas que no sucedió, But he's asking you to stop carrying what he never intended for you to hold. pero sí Él te está pidiendo que dejes de cargar algo que Él nunca quiso que cargaras. Today, God is calling you to freedom. Hoy Dios te está llamando a libertad. He's calling you to release, Él te está llamando a dejarlo ir. to release bitterness, Que sueltes la amargura, because bitterness is heavy. porque la amargura tiene peso. Anger is heavy. La ira también tiene peso. Replaying betrayal in your mind is heavy. Trying to hate people for years is exhausting. Contemplando lo mismo todo el tiempo también tiene peso. Odiar a las personas por traicionarte por años también es exhaustante. But Jesus said, come to me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Pero Jesús dice, ven a mí todos los que están tristes y abatidos. Here's the thing. Esta es la cosa. The word of God says, La palabra de Dios dice, I stand at the door and knock. me paro en la puerta y toco. But you need to open the door. Pero tú tienes que abrir la puerta. This ain't gonna kick it down for you. Jesús no va a tumbarte la puerta. Standing, Él se para enfrente de la puerta he's knocking, y está tocando he's waiting, y esperando. but you have to open. Y tú eres el que tiene que abrir la puerta. We have a prayer team ready to pray for you today. Tenemos el equipo de oración que está listo para orar por ti. I believe forgiveness is the foundation of our faith. Yo sí creo que el perdón es la fundación de nuestra fe. And if you've never been hurt, offended, then maybe this ain't for you. Y si nunca has sido ofendido o herido, a lo mejor posiblemente esto no es para ti. But if during this message Pero si durante este mensaje you thought of just one thing tú pensaste en una sola cosa that you may still be dealing with, que a lo mejor todavía sigues lidiando, that you may still have pain with, que a lo mejor tienes dolor todavía, then I'm going to ask you to come to the front. We want to pray for you this morning. te voy a pedir que entonces procedas al altar para orar contigo. I don't care who you are. No me importa quién I don't eres, care where you're volunteering in this morning. no me importa en qué estás siendo voluntario This is for sirviendo. anyone and everyone. Esto es para todos.
God is standing at the door of your heart. Dios está parado en la puerta de tu corazón. God is saying, I don't even care if you're disappointed with me. Dios dice, a mí no me importa ni siquiera que tú estés decepcionado aún There conmigo. might be situations Hay situaciones where we're disappointed donde estamos decepcionados on how God did things en la manera como Dios hizo las cosas or why He hasn't come through. o por qué Él no ha dado respuesta. And this morning, En esta mañana, God says, I don't even care if the disappointment is with me. a mí no me importa si estás decepcionado conmigo. I want you to release. Yo quiero que tú lo dejes I ir. want you to let it go. Yo quiero que tú me lo God rindas. wants healing in this morning. Dios quiere sanarte en esta mañana. He wants emotional freedom in this morning. Él quiere liberación emocional en esta mañana. He wants restoration in this morning. Él quiere restauración en esta mañana. He wants to free you from bitterness. Él quiere liberarte de amargura. He wants to free you from anger. Él quiere liberarte de la ira. He wants to free you from hurt, Él quiere liberarte from disappointment. de la decepción. But will you let Him? Pero se lo vas a permitir. Oh my God, you are good, my God. Dios, tú eres bueno. Right where you're at, pour your heart before God. Confess the things that you want Him to let go, so you want to release in this morning.